¿Qué se requiere para ganar en las relaciones personales? ¿Es necesario nacer con una personalidad arrolladora o un gran sentido de intuición para tener éxito en las relaciones? Cuando se trata de destrezas relacionales, hay quienes las tienen y hay quienes no. Entonces, sencillamente tenemos que aceptar las destrezas que Dios nos dio, sean cuales sean. ¿Puede alguien que sea bueno para construir relaciones volverse todavía mejor? La mayoría de nosotros puede darse cuenta de inmediato que está en presencia de una persona con don de gente. Los individuos que tienen una capacidad excelente para relacionarse con otros se conectan fácilmente con nosotros, nos hacen sentir bien y nos elevan a un nivel más alto. Iba a querer pasar tiempo con ellos. Algunas personas son tan hábiles para trabajar con la gente que deberían estar en una especie de salón de la fama de las relaciones personales. Me refiero a individuos como Dale Carnegie, John Wooden, Ronald Reagan y Norman Vincent Peale. Asimismo, hay personas cuyas habilidades relacionales les harían candidatos al Salón de la Infamia Social. Por ejemplo, Leona Henley, Henry Ford padre, Fran Lorenzo y Dennis Rodman. Sin embargo, no es necesario leer el periódico ni estudiar historia para encontrar esos ejemplos extremos. Uno tiene que lidiar con gente así todos los días, ya sea en la calle, en la iglesia, incluso quizás hasta en el hogar, y sin lugar a dudas, hasta en el trabajo. Considere las siguientes afirmaciones hechas por diferentes personas en solicitudes de trabajo que revelan sus deficiencias en el trato personal. Al director conviene que yo no tenga que trabajar con gente. La compañía me convirtió en chivo expiatorio al igual que mis empleadores anteriores. Nota: no interpreten mis 14 empleos anteriores como una señal de inconstancia. Nunca he renunciado a un puesto. Referencias: ninguna. He dejado un reguero de despojos a mi paso. Tal vez piense que alguno de esos candidatos ahora se desempeña en su lugar de trabajo. ¿Qué precio le daría a las buenas destrezas para tratar con las personas? Pregunte a los ejecutivos exitosos de las compañías más grandes cuál es la característica personal más necesaria para alcanzar el éxito en los puestos de liderazgo, y le dirán que es la habilidad de trabajar bien con la gente. Entrevisté a empresarios para descubrir qué separa los éxitos de los fracasos, y le dirán que es la habilidad para relacionarse con otros. Hable con los mejores vendedores y le dirán que el conocimiento de la gente es mucho más importante que el conocimiento del producto. Siéntese a hablar con los profesores y artífices, forjadores y dueños de negocios, pastores y padres, y le dirán que las destrezas relacionales hacen la diferencia entre aquellos que se superan y los que no. El don de gente es inestimable porque no importa qué quiera hacer usted. Si puede ganarse a la gente, puede ganar en todo. Mucha gente cae en la trampa de dar por sentada las relaciones. Eso no es bueno, porque nuestra habilidad para establecer y mantener relaciones sanas es el factor más importante de nuestro desarrollo en cada área de la vida. Nuestras habilidades de interacción determinan nuestro posible éxito. Robert W. Woodruff, el hombre cuyo liderazgo transformó la compañía Coca-Cola de un productor de bebidas pequeño
de alcance regional a una organización global y una potencia en el mundo de la finanza, entendió la fórmula éxito. En su libro Top Performance, Desempeño al Máximo, el experto en relaciones Zig Ziglar cita al antiguo director ejecutivo de Coca-Cola y dice Sid que Gudrun solía repartir un folleto que decía: toda la vida es prácticamente un trabajo de ventas. Que triunfemos o fracasemos depende en gran medida de qué tan bien motivamos a los seres humanos con quienes lidiamos a que nos compren y qué tenemos para ofrecer. El éxito o el fracaso en este trabajo es esencialmente un asunto de relaciones humanas. Es algo que depende de la clase de reacción que generemos en nuestros parientes, clientes, empleados, empleadores, compañeros de trabajo y asociados. Si esta reacción es favorable, tenemos gran probabilidad de éxito. Si la reacción es desfavorable, estamos perdidos. El pecado mortal en nuestra relación con las personas es que no las valoramos. No hacemos el esfuerzo activo y continuo de hacer y decir aquellas cosas que le harán vernos con buenos ojos, creernos y crear en ellos el deseo de trabajar con nosotros para la realización de nuestros deseos y propósitos. Vez tras vez vemos a individuos y organizaciones que se desempeñan a una mera fracción de su potencial de éxito o que fracasan por completo por la simple razón de haber descuidado el elemento humano en la vida y en los negocios. Dan por sentadas a las personas y sus acciones. Sin embargo, son estas personas y sus respuestas las que determinan su éxito o su fracaso. Todo empieza con la gente. Todos los éxitos de la vida son el resultado de iniciar relaciones con la gente correcta y luego fortalecer esas relaciones con buenas destrezas relacionales. De igual modo, los fracasos en la vida casi siempre pueden atribuirse a fallas en las relaciones personales. A veces, la conexión es obvia: enredarse con un cónyuge abusivo, un socio corrupto o un familiar vicioso, tarde o temprano ocasionará grandes daños. Otras veces el problema es menos dramático: cómo mantenerse a distancia de un compañero de trabajo con el que uno tiene que interactuar a diario, no poder establecer una relación positiva con un cliente importante o perder oportunidades únicas para alentar a un niño inseguro. Lo cierto es que todos pueden vincular sus éxitos y fracasos a las relaciones que han desarrollado en su vida. Al pensar en mis fracasos personales, puedo vincularlos casi todos a individuos específicos en mi vida. En cierta ocasión elegí a la persona equivocada para recibir consejo financiero y me embarqué en un negocio petrolero con él. Perdí $10,000 que mi esposa Margaret y yo habíamos tardado mucho tiempo en ahorrar. En otra ocasión empecé un negocio y le pedí a un amigo que se encargara de manejarlo porque pensé que podría hacerlo. Mi juicio también me falló y después de un par de años el negocio tenía más de $150,000 en pérdidas. No quiero hacerme la víctima ni culpar a otros de mi fracaso. Solo quiero mostrar que mi interacción con otras personas es una parte definitiva del proceso. De manera similar, no puedo acreditarme mis éxitos, pues ninguno de ellos fue fruto de un esfuerzo solitario. Mi interacción con otros fue lo que me ayudó a tener éxito. Por cada logro, puedo mirar atrás y ver una relación que lo hizo posible.
Sin la ayuda de personas como Elmer Tom, Peter Warner y Jack Hayford, mi carrera nunca habría llegado tan lejos. Sin la ayuda de una gran cantidad de personas, en Thomas Nelson y en mi compañía, el grupo Enjoy, mi libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, nunca se habrían convertido en un éxito con más de 1 millón de ejemplares vendidos. La mayoría de mis bendiciones económicas pueden acreditarse a la ayuda y el consejo de mi hermano, Larry Maswell, y mi amigo Tom Philip. Por importantes que sean las relaciones en la esfera profesional, son todavía más críticas en lo personal. Mi vida espiritual se debe en gran parte a mi relación con mi padre, Melvin Maswell. La razón por la que me siento realizado todos los días puede atribuirse a mi esposa Margaret. Ella me ayuda a disfrutar a plenitud de nuestros éxitos. Debo incluso dar el crédito por la vida misma a mis relaciones con otros. Si no hubiese conocido al cardiólogo John Bray Kay, no estaría escribiendo ahora mismo, pues el ataque cardíaco que sufrí en diciembre de 1998 seguramente habría quitado la vida. ¿Ha tenido que lidiar alguna vez con una persona difícil? Tal vez pensó, no puedo negar que tiene talento, pero me resulta muy difícil trabajar con ella. O es un joven brillante, pero parece que no se lleva bien con nadie. Son personas que nunca alcanzan a desarrollar su máximo potencial porque solo son capaces de lograr una fracción de lo que podrían hacer si supieran cómo ganarse a la gente. No entienden que las buenas relaciones son más que la cubierta del pastel en la vida. Son el pastel mismo, la sustancia que necesitamos para llevar una vida exitosa y satisfactoria. Ahora bien, ¿qué deben hacer las personas que no poseen grandes destrezas relacionales? Debo admitirlo, para mí es muy natural establecer y desarrollar relaciones, pues siempre he sido muy sociable. Sin embargo, también me he esforzado en mejorar mis habilidades innatas. En medio siglo he aprendido mucho sobre los demás y sobre mí mismo, y he condensado esas ideas en 25 principios de interacción, que cualquier persona puede aprender. Hasta el individuo más introvertido puede aprenderlos y volverse una persona más sociable, en tanto que alguien a quien le guste socializar podrá convertirse en experto en edificación y mantenimiento de relaciones. Digo esto porque son principios de interacción que funcionan en todos los casos. Se aplican sin importar que uno sea joven o anciano, sanguíneo o melancólico, hombre o mujer, empleado o jubilado. Los he practicado durante décadas y los he visto funcionar en docenas de países a los que he viajado en 6 continentes. Como resultado de aplicar estos principios, he optimizado mis probabilidades de éxito con los demás y he desarrollado relaciones positivas y saludables que me han traído éxito profesional y satisfacción personal. A medida que usted lea y aprenda estos principios de interacción, verá que algunos de ellos son puro sentido común. Otros quizás le sorprendan. Tal vez cuestione algunos porque le parezcan demasiado optimistas, pero puedo decirle por experiencia que realmente funcionan. Un solo principio de interacción no le convertirá en un experto en socialización, pero si se pone en práctica todos estos principios, mejorará su vida y puedo estar seguro de que nunca será nominado al Salón de la Infamia Social.
Esto no significa que usted tendrá una relación exitosa con todas las personas que se crucen en su camino, ya que no puede controlar la reacción de otra persona hacia usted. Todo lo que puede hacer es convertirse en la clase de persona que otros quieran conocer y con la cual puedan construir una relación significativa. En la vida, las habilidades que usted emplee y las personas con quienes elija relacionarse determinarán su éxito o su fracaso. He dividido los principios de interacción en este libro conforme a 5 factores críticos que debemos tener en cuenta si queremos ganarnos a la gente. Primero, disposición. ¿Estamos preparados para las relaciones? Segundo, conexión. ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? Tercero, ¿podemos desarrollar la confianza mutua? Cuarto, inversión. ¿Estamos dispuestos a invertir en otros? 5. Sinergia. ¿Podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Aprenda y practique los principios de interacción y podrá dar respuesta afirmativa a todas estas preguntas. De este modo alcanzará el éxito en las relaciones personales porque será capaz de desarrollar relaciones sanas, eficaces y satisfactorias. Usted tiene la oportunidad de convertirse en la clase de persona que también hace exitosos a los demás. ¿Qué podría ser mejor que eso? El factor disposición. ¿Estamos preparados para las relaciones? La persona más útil en el mundo hoy día es el hombre o la mujer que sabe cómo relacionarse bien con los demás. Las relaciones humanas son la disciplina más importante en la ciencia de la vida. Eso lo dijo Stanley C. Eiling. Acabo de cumplir los primeros 26 años de mi carrera como pastor. No conozco otra profesión más exigente o intensa si de trabajar con gente se trata. Los individuos en el ministerio son llamados a dirigir, enseñar, entrenar, aconsejar y consolar gente en todas las edades y etapas de la vida, desde la cuna hasta la tumba. Estamos con ellos durante muchos de los momentos más gozosos de su vida, como el día en que se casan o dedican a un bebé. También somos llamados en sus horas más trágicas, cuando tratan de salvar su matrimonio de un divorcio doloroso o experimentan la muerte inesperada de un hijo o buscan respuestas al enfrentar su propia muerte inminente. Durante todos estos años, aprendí a reconocer de inmediato a las personas que luchaban para relacionarse con los demás. Venían en todas las edades, tamaños y formas. A veces aconsejaba a personas solteras que no lograban que sus relaciones funcionaran. Se lamentaban de tener que vivir solas en el mundo y me decían lo mucho que querían casarse. Lo triste es que en lugar de obsesionarse con la idea de casarse, algunas personas deberían trabajar en su preparación emocional y en desarrollar las habilidades básicas para establecer relaciones sanas. Debemos admitir que no todo el mundo tiene talento para iniciar, construir y mantener relaciones buenas y saludables. Hay muchos que crecen en hogares disfuncionales y nunca cuentan con ejemplo de relaciones positivas. Otros han sido tan lastimados en el pasado que ven el mundo entero a través del filtro de su dolor y debido a todo lo que ignoran sobre las relaciones personales, no se conocen a sí mismos ni saben cómo relacionarse con los otros de forma saludable. Se necesitan personas con destrezas relacionales saludables para construir relaciones excelentes. Ese es el punto de partida para todo.
Creo que existen ciertos fundamentos indispensables para preparar bien a la gente para las relaciones. Estos determinan el éxito en el factor disposición. Los componentes esenciales están contenidos en los siguientes 5 principios de interacción. El principio del lente. Quiénes somos determina cómo vemos a los demás. El principio del espejo. La primera persona que debemos examinar somos a nosotros mismos. El principio del dolor. Las personas heridas hieren a los demás y ellos las lastiman con facilidad. El principio del martillo. Nunca use un martillo para matar la mosca que se paró en la cabeza del otro. El principio del ascensor. Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras relaciones. La persona que carezca de alguno de estos componentes esenciales no estará bien preparada para las relaciones y como resultado tendrá problemas recurrentes al trabajar con otros. Si usted o alguien que usted conoce parece incapaz de construir la clase de relaciones positivas que todos los seres humanos desean, la razón puede ser un problema de disposición. Al aprender estos 5 principios de interacción, usted se preparará para la creación de relaciones positivas y saludables. Quienes somos determina cómo vemos a los demás. No quisiera pertenecer a un club que estuviera dispuesto a aceptarme como miembro. Groucho Marx. La pregunta que debo responder: ¿cuál es mi percepción de los demás? ¿Ha empezado alguna vez en un trabajo donde alguien con experiencia en la organización le advierte que tenga cuidado con fulano de tal o que no se acerque a mengano? Esto me ha sucedido varias veces. Al empezar en mi primer puesto profesional de liderazgo, mi predecesor me dijo que tuviera cuidado con 2 personas, Audrey y Claude. Te van a causar muchos problemas, me dijo. Empecé a trabajar con la expectativa de tratar con gente problemática. Primero me fijé en Audrey. Era una mujer de temperamento fuerte y una personalidad muy definida. Entre paréntesis, ¿se requiere a alguien que sea parecido para reconocerlo? Cierro paréntesis. Para mi sorpresa, trabajar con ella fue una experiencia maravillosa, pues era segura y competente, además de muy eficiente. Tuvimos una buena relación laboral y llegó a ser amiga de la familia. Por otro lado, Claude resultó ser un viejo granjero que amaba la iglesia. Cierto, él resultó ser la persona que más influencia ejercía en la organización. Más de 35 años después, todavía era así. Pero esto no hirió mi sentimiento. ¿Por qué habría de esperar que un hombre con el doble de mi edad, que había estado en esa iglesia toda su vida, me siguiera solo porque yo tenía un título y un puesto de liderazgo? Me propuse la meta de trabajar con Claude y ambos tuvimos una muy buena relación. Al aceptar mi segundo puesto en otra iglesia, de nuevo recibí la advertencia de mi predecesor: ten cuidado con Jim, te va a hacer guerra por todo. Durante mi primera semana conocí a Jim. Tuvimos una conversación difícil, pero Jim me dejó saber que amaba a Dios, amaba a la iglesia y me respaldaba. Terminó siendo mi mano derecha durante los años que trabajé allí. Es cierto que emprendió una guerra, pero porque él fue quien más me apoyó. Nunca habría podido pedir un mejor miembro de mi equipo. Después de aceptar la posición en mi tercera iglesia, el líder saliente me ofreció reunirse conmigo para advertirme sobre los que podrían causarme problemas. Como sucedió con los otros líderes, su intención de corazón fue ayudarme.
pero esta vez decidí no aceptar la oferta. Ya había estado suficiente tiempo en el liderazgo para entender que su gente problemática no sería igual que la mía, y viceversa. Yo no me conectaría con alguna de las personas en las que el otro líder se apoyaba, y otros que le dieron la espalda podrían ser mis más firmes aliados. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el porqué? Porque quienes somos determina cómo vemos a los demás. Su lente es usted. Un ejemplo clásico del efecto de la perspectiva se remonta a mi tiempo en la universidad. Mi amigo Ralph Virle me pidió que fuera su padrino de boda. Me quedé con él la noche antes de la ceremonia y temprano en la mañana del día en que se iba a casar, Ralph decidió que quería salir a cazar ardillas. Entre paréntesis, supongo que nada calma los nervios como correr detrás de animalitos. Cierro paréntesis. Ralph me prestó una de sus escopetas y salimos al bosque. Caminamos un rato, pero no veía ninguna ardilla. ¿Dónde están las ardillas?, le pregunté a Ralph mientras caminaba a saltos y haciendo ruido. Después de hacerle la misma pregunta como 10 veces, Ralph me dijo por fin: John, tú quédate en este lado del bosque y yo voy a ir al otro lado. Ralph no se había ido por más de 2 minutos cuando oí los disparos. Todavía no veía ninguna ardilla, así es que me senté a descansar. Empecé a pensar que me habría gustado traer un libro. Me puse a ver alguno de esos animalitos que se relamen las patas todo el tiempo y cada vez que oía los disparos me preguntaba: ¿a qué le disparará tanto? Unos minutos después, Ralph llegó con la bolsa llena hasta el límite legal y yo ni siquiera había visto una ardilla. ¿Cómo es posible que todas las ardillas estén de tu lado?, pregunté. Ralph solo sacudió la cabeza y se rió. Quien es usted determina la manera como ve todo a su alrededor. Usted no puede separar su identidad de su perspectiva. Todo lo que usted es y todas las experiencias que ha tenido dan color y forma a su realidad. Ese es su lente, y esto es lo que quiero decir. Quien es usted determina lo que usted ve. Un habitante de Colorado se mudó a Texas y construyó una casa con una ventana panorámica que le permitía ver cientos de kilómetros de pradera. A la pregunta de si disfrutaba el paisaje, él respondió: el único problema es que no hay nada que ver. Al mismo tiempo, un oriundo de Texas se mudó a Colorado y construyó una casa con una ventana panorámica que daba hacia las montañas rocosas. Le preguntaban si le gustaba y dijo: el único problema de este lugar es que no se puede ver el paisaje porque esas montañas lo tapan todo. La historia puede ser un poco exagerada, pero demuestra algo que es muy cierto. Lo que uno ve está influenciado por lo que uno es. Varias personas en el mismo recinto tendrán las mismas cosas ante sus ojos y verán todo de manera totalmente distinta. Eso siempre es cierto en el caso de mi esposa Margaret y yo. Si estamos en una fiesta hablando con gente, ella se acercará a preguntarme: ¿de qué te hablaba aquel hombre de camisa azul? No sabré a quién se refiere, porque ella tiene mucho estilo y sabe de moda, en cambio yo no. Al interactuar con la gente, no me fijo en lo que llevan puesto. Para mí toda la ropa es igual. Cada uno de nosotros tiene sus inclinaciones e intereses peculiares, y esto da color a nuestra manera de ver todas las cosas. No es lo que nos rodea lo que determina qué vemos, sino lo que está dentro de nosotros. Quien es usted determina cómo ve a los demás. Un viajero
que se acercaba a una ciudad grande, preguntó a un anciano sentado junto al camino: ¿cómo es la gente en esta ciudad? ¿Cómo eran allá de donde usted viene?, preguntó el hombre. Terribles, contestó el viajero. Desconsiderados, deshonestos, detestables en todo sentido. Ah, dijo el anciano, esa es la clase de gente que va a encontrar en esta ciudad. Apenas acababa de irse el viajero cuando llegó otro a averiguar sobre la gente de esa ciudad. De nuevo, el anciano le preguntó: ¿cómo era la gente en el lugar que acababa de dejar el viajero? Eran gente honesta, decente, trabajadora y generosa, declaró el segundo viajero. Me dio tristeza dejar el lugar, pues esa es la misma clase de gente que encontrará aquí, respondió el anciano. La manera como vemos a los demás es un reflejo de nosotros mismos. Si soy una persona que confía en los demás, les veré como personas confiables. Si critico a los demás, veré a los demás como mis críticos. Si me intereso en los demás, les veré como gente compasiva. Su personalidad se traduce cada vez que usted habla acerca de los demás e interactúa con ellos. Alguien que no le conozca podría decir mucho acerca de usted basándose en una simple observación. Quien es usted determina cómo ve la vida. Esta es una anécdota que solía contar en diferentes conferencias. Un abuelo dormía profundo en el sofá cuando sus nietos pequeños decidieron hacerle una jugada. Fueron a la nevera y sacaron un pedazo de queso de olor bastante fuerte. Restregaron un pedazo en el bigote del abuelo sin que se diera cuenta y corrieron a esconderse para ver qué pasaría. Después de un rato, la nariz del anciano empezó a sacudirse. Luego su cabeza empezó a ir de un lado a otro. Por fin, el abuelo quedó sentado de un brinco en el sofá y con mirada de asco dijo: «Algo apesta». Se levantó, entró a la cocina y después de oler por todas partes dijo: «Aquí también apesta». En ese momento decidió salir de la casa para respirar aire fresco, pero al abrir la boca volvió a percibir el mal olor y se lamentó diciendo: «Todo el mundo apesta». ¿Cuál es la moraleja de la anécdota? Para una persona que tenga queso apestoso debajo de la nariz, todo apesta. La buena noticia para el abuelo es que él puede quitarse el mal olor con jabón y agua, y así todo volverá a la normalidad. En cambio, una persona que lleve el mal olor por dentro tiene una tarea más difícil por delante. La única manera de cambiar su forma de ver la vida es cambiar lo que usted es por dentro. Todos tenemos un marco de referencia personal que consiste de nuestras actitudes, presuposiciones y expectativas en cuanto a nosotros mismos, otras personas y la vida en general. Estos factores determinan si somos optimistas o pesimistas, alegres o depresivos, confiados o sospechosos, amistosos o reservados, valientes o tímidos. Esto no solo determina el color en que vemos la vida, sino también cómo dejamos que la gente nos trate. Eleanor Roosevelt dijo: «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento». O dicho de otro modo, en las palabras del psicólogo y escritor Phil McGraw, tú enseñas a la gente cómo pueden tratarte. Lo que uno enseñe se deriva de cómo ve la vida y nuestra manera de ver la vida se deriva de quiénes somos. Hace unos años tuve la oportunidad de enseñar liderazgo al equipo profesional de fútbol americano de San Luis, Missouri. El equipo me invitó a asistir después a uno de sus partidos y me permitieron sentarme con las esposas de los entrenadores y jugadores. Me senté
junto a Kim Maczko, esposa del entrenador asistente de los Rams de San Luis, John Maczko. Mientras hablábamos, le pregunté sobre todas las ciudades en que había vivido para saber cuál era su favorita. Ella había vivido en muchos estados, en Ohio, Carolina del Norte, Arizona, California, Nueva York y Missouri. Su respuesta fue: me gusta donde vivo ahora. ¿Así que San Luis es su ciudad favorita?, le pregunté. No, eso no fue lo que dije. Mi lugar favorito es donde quiera que esté viviendo en el momento, volvió a responderme. Es una decisión. ¡Qué actitud tan admirable! Si usted puede mantener una perspectiva semejante, siempre verá la vida bajo una luz positiva. Quien es usted determina qué hace usted. En el libro Animal, Kent A. Turker y Banana Altman de la organización Gallup cuentan una historia con personajes sacados de una granja cuyo propósito es mostrar cómo las empresas hacen un manejo deficiente del personal. Los encargados de la granja creen que cualquier persona puede ser entrenada para hacer cualquier cosa y piden al caballo de carga que opere la computadora. A una oveja tímida se le asigna la tarea de hacer las llamadas de venta. Esta es mi analogía favorita. El espantapájaro es enviado al gallinero a poner huevos y trabaja todo el día en esa tarea. Exhibe un desempeño físico perfecto y no deja de intentarlo, aunque vive rodeado de gallinas que ponen huevos todo el tiempo. Al final del día queda exhausto, pero no ha producido un solo huevo. Usted pensará, es obvio que no puede producir huevos. Por supuesto, las gallinas ponen huevos, los caballos alan arados y las ovejas producen lana. Es fácil ver que las capacidades naturales afectan lo que hacemos, pero nuestro pensamiento y nuestras actitudes también son parte de nosotros y son un aspecto importante de nuestros talentos y habilidades. También determinan lo que hacemos y no podemos separarlas del resto. Si esperamos resultados diferentes a nuestra constitución natural, vamos encaminados a una desilusión. Cinco elementos que determinan quiénes somos. ¿Qué factores contribuyen a determinar quién es usted? Muchos, por supuesto, pero estos son los 5 que considero más importantes. Primero, la genética. Cuando Margaret y yo éramos jóvenes e ingenuos, creíamos que la genética tan solo jugaba un papel secundario en la constitución de una persona. Pensábamos que el ambiente era responsable en un 98% por lo que llegara a ser una persona. Si usted cría a sus hijos para que sean como usted, así lo serán. Luego adoptamos a nuestros hijos, Elizabeth y Joel Potter. Descubrimos que la crianza, el desarrollo del carácter, la educación y la instrucción son factores importantes, pero algunas cosas son parte intrínseca de la gente y van a permanecer allí sin importar en qué ambiente se desarrollen. Su constitución genética puede ser tanto buena como mala noticia para usted. Hay algunas cualidades y características que usted recibió al ser creado que son maravillosas, y esto es cierto para cada ser humano en el planeta. Sin embargo, también hay cosas que a usted no le gustan. Es imposible que le toque aprender a vivir con ellas. Pero en lo relacionado con el carácter, preste mucha atención a sus debilidades. En lo relacionado con los talentos, enfóquese en sus puntos fuertes. En esto no tenemos opciones porque nadie puede cambiar sus genes. Sin embargo, de los 5 factores principales que determinan quién es usted,
el único que no puede cambiar con sus decisiones, mientras que los otros 4, por lo menos en cierta medida, dependen de usted. Segundo, imagen personal. El poeta T.S. Eliot observó: la mitad de los daños que se hacen en este mundo se deben a personas que quieren sentirse importantes. No tienen la intención de hacer daño, solo están absortos en la lucha interminable de pensar bien de sí mismo. La gente es como el agua, cada uno encuentra su propio nivel. Una persona con una imagen negativa de sí mismo esperará lo peor, dañará sus relaciones y encontrará a otros que también sean negativos. Tener una imagen positiva de sí mismos esperarán recibir lo mejor en la vida, y aquellos que tienen una imagen personal positiva y fidedigna tendrán mayor probabilidad de alcanzar el éxito, ver a los demás como exitosos en potencia y relacionarse con otras personas exitosas. Como dijo el psicólogo Nathaniel Brander, tendemos a sentirnos más cómodos con personas cuyo nivel de autoestima es similar al nuestro. Los opuestos se atraen en muchas áreas, pero no en esta. Se cuenta que Oliver Wendell Holmes caminaba por la calle cierto día y una niña se le unió. Cuando la niña se disponía a caminar en dirección a su casa, el famoso jurista le dijo: si tu mamá te pregunta dónde has estado, dile que caminaste al lado de Oliver Wendell Holmes. ¿Está bien?, dijo la niña. Y cuando tus papás te pregunten dónde has estado, diles que estabas caminando con Mary Sumner Brown. Sin dudas, esta sí que es una persona con una imagen positiva de sí misma. Tercero, experiencias en la vida. En cierta ocasión, un grupo de aldeanos dio estas instrucciones a su joven pastor: cuando veas un lobo, grita ¡lobo! Y vendremos con escopetas y piquetas. Al día siguiente, el niño cuidaba sus ovejas. Cuando vio un león en la distancia, gritó ¡león! ¡león! Pero nadie vino. El león mató a varias ovejas y el joven pastor quedó desconsolado. ¿Por qué no vinieron cuando los llamé?, preguntó a los aldeanos. No hay leones en esta región del país, contestaron los más ancianos. Es de los lobos que debes estar atentos. El joven pastor aprendió una lección valiosa. Las personas responden a lo que están preparadas y dispuestas a creer, y lo que las prepara para recibir lo que creen es su experiencia. ¿No ha sido así en su caso? Piense en alguna de sus experiencias de la infancia. Si tuvo grandes éxitos deportivos, es probable que se hayan vuelto una parte importante de su vida. Si hacía amigos con facilidad, es probable que ahora disfrute la compañía de la gente. Si fue descuidado o maltratado, esto ha tenido otra clase de efectos en su vida. Todo lo que usted ha experimentado contribuye a definir quién es usted ahora. Nosotros no escogemos todas las experiencias de nuestra vida, y esto es en particular muy cierto sobre nuestra infancia. Sin embargo, sí elegimos muchas de las experiencias que tenemos ahora. Elegimos a la persona con quien nos casamos, elegimos nuestros trabajos, elegimos dónde nos vamos de vacaciones, si vamos o no a hacer ejercicio y qué queremos aprender. Además, las personas que vivieron una infancia difícil deciden si procurarán tener experiencias que mejorarán su manera de vivir y pensar. No podemos deshacer nuestro pasado, pero sí podemos reprogramarnos con unas experiencias nuevas. Cuarta, actitud y decisiones frente a esas experiencias. Todavía más importante que escoger nuestras experiencias es decidir qué actitudes tendremos en cuanto a las experiencias que tenemos. Como ya mencioné, tenemos un control muy limitado sobre lo que experimentamos, pero sí tenemos control completo sobre nuestras actitudes. Que nuestra perspectiva sea positiva o negativa
expectante o vacilante, abierta o cerrada, es 100% una decisión nuestra. Quizás no pueda cambiar el mundo que veo a mi alrededor, pero puedo cambiar lo que veo dentro de mí. Creo que la actitud es la segunda decisión más importante que uno hace en la vida. Entre paréntesis, lo más importante es la fe. Cierro paréntesis. Su actitud le edificará o le destruirá. No es el resultado de su nacimiento, su circunstancia o su cuenta bancaria. Es pura cuestión de su voluntad para elegir. Si tiene dificultades con este asunto, le recomiendo ver otros libros que he escrito, como El lado positivo del fracaso y Actitud de vencedor. Quinto, amistades. En una de las tiras cómicas de Carlito o de Snoopy de Charles Schulz, Charlie Brown descansa la cabeza en sus manos mientras se reclina contra la pared con aspecto miserable. Su amiga Lucy se acerca. ¿Otra vez desanimado, Charlie Brown? Charlie Brown ni siquiera responde. ¿Sabes cuál es tu problema?, pregunta Lucy. Sin esperar una respuesta anuncia: el problema contigo es que tú eres tú. Bueno, pero ¿qué puedo hacer al respecto?, pregunta Charlie Brown. No me creo capaz de aconsejar a nadie, contesta Lucy. Sencillamente señalo el problema. Si Charlie Brown quisiera mejorarse a sí mismo, quizás un buen punto de partida sería conseguirse una nueva amiga. Una de las cosas más importantes que usted hará jamás es elegir a sus amigos. Como padres, Margaret y yo observamos con mucha atención los amigos que eligieron nuestros hijos. Sabíamos que la gente positiva y de carácter íntegro sería una buena influencia para ellos. La gente negativa con carácter cuestionable sería un lastre en su vida. Siempre hicimos de nuestro hogar un lugar donde nuestros hijos y sus amigos quisieran pasar tiempo para que pudiéramos ver quién les influenciaba. La gente más cercana a usted, y esto incluye especialmente a su cónyuge, moldeará su personalidad. ¿No ha visto cómo un joven a quien le ha ido bien empieza a tener problemas de toda clase cuando empieza a pasar tiempo con chicos que se meten en problemas? ¿No ha observado a un amigo o colega que despegó en su profesión como resultado de pasar tiempo con gente que expandió su mente y le retó a crecer? La gente con quien usted decide pasar tiempo cambiará lo que usted es. Las palabras del escritor y conferencista Charlie, el Tremendo, Jones, son muy ciertas. La diferencia entre la persona que usted es hoy y quien será en 5 años radica en la gente con la que pase tiempo y los libros que lea. Su manera de ver a los demás está determinada por quién es usted. Es una manera de la que no puede escaparse. Si no le gusta la gente, eso dice más sobre quién es usted que sobre los demás. Quien es usted determina cómo ve a los demás. Su punto de vista es el problema. Si ese es el caso, no trate de cambiar a los demás, ni siquiera se enfoque en ellos. Enfóquese en usted mismo. Si se cambia a sí mismo y se convierte en la clase de persona que desea ser, empezará a ver a los demás de una manera totalmente nueva, y eso cambiará su forma de interactuar en todas las relaciones de su vida.